Al consultar un paciente aparecen los códigos de sus análisis en distintos colores. Cada color indica su estado, incompleto, completo, impreso parcialmente o con muestra faltante. También desplazando el cursor sobre el análisis se puede ver el nombre del mismo. MyLab informa las veces que ha concurrido el paciente y cuándo fue su última vez. Se puede ver la trazabilidad de los movimientos del paciente, por ejemplo, si se eliminó un análisis, se modificó, si se retiró el informe, y de cada movimiento cuándo y quién lo realizó. Es posible configurar por cada análisis qué preguntas realizar al paciente, así como su diagnóstico libre o codificado. Esas preguntas pueden ser opcionales u obligatorias. Validar un informe es probablemente el proceso más importante en su tarea profesional. Es por ello que MyLab dispone de muchas ayudas para la toma de decisiones. Con distintos colores observará resultados por arriba del máximo, debajo del mínimo, fuera de un delta check o resultados no esperables. Desplazándose a la derecha puede ver el resultado anterior. Con el botón derecho en el resultado puede ver los antecedentes, perfiles, modificar o borrar un resultado o resaltarlo con un color para el informe. Puede no validarlo y dejar un comentario de su causa. Muy interesante es la posibilidad de armar mensajes de alerta cuando ocurran relaciones particulares entre los resultados de las determinaciones. También puede autovalidar informes cuando se cumplan ciertas condiciones. El informe es su carta de presentación, por lo tanto dispone de muchas herramientas para poder diseñarlo. Por ejemplo, el orden de los análisis, formatos de letras, colores, sello y firma del bioquímico, textos al pie del informe, valores de referencia acordes a la edad o sexo del paciente, distancias entre las determinaciones, márgenes y tamaños de hoja, logos del encabezamiento, análisis continuos en la misma hoja, formatos de impresión de los resultados, elección de datos a imprimir del paciente. En síntesis, más de 100 opciones diferentes. También puede elegir que se imprima junto al resultado actual el resultado inmediato anterior del paciente. Además de la impresión en papel, puede enviar los informes de diferentes maneras, por mail, por WhatsApp o publicarlos en su web. MyLab escribe automáticamente el mail o el WhatsApp por usted. Utiliza formatos PDFs o HTMLs. Se pueden enviar al paciente o al médico. Los textos del mail o del WhatsApp son configurables por el usuario. También puede enviar los informes de manera masiva, es decir, no de a uno. MyLab tiene un módulo especial para análisis bacteriológicos. Sería una explicación muy extensa, pero uno de los temas centrales es que el informe de un examen bacteriológico, a diferencia de química clínica, es un texto casi libre y no el encolumnado de determinación, resultado y valor de referencia. Entonces se prevé modelos de informes donde se diagrama por un lado las partes fijas y por otro las partes variables a completar en cada paciente, como una plantilla. Por ejemplo, vemos un coprocultivo negativo y otro positivo. Similarmente, las planillas de trabajo también tienen otros requerimientos. Al ingresar los resultados, además, se puede ingresar más de un modelo a un mismo análisis. Veamos un ingreso de un modelo. Se incluye también el ingreso desde resultados codificados. Además, entre otras muchísimas opciones, MyLab cuenta con una tabla de especies microbiológicas preingresadas y con opción de la nomenclatura bacteriana en cursiva en el informe. Se pueden emitir estadísticas, por ejemplo, epidemiológicas, de casos de pacientes o vigilancia de resistencias antimicrobianas.
En MyLab, la consulta de los resultados anteriores del paciente es un tema central y con muchas posibilidades. Puede visualizar fácilmente los resultados anteriores de las veces que concurrió el paciente. MyLab lo ayudará con los colores, ya que aparecerá resaltado con diferentes colores si un resultado superase un máximo o quedara por debajo de un mínimo, o si estuviera dentro de una tabla predefinida, o incluso si el delta check, es decir, la comparación con el resultado anterior, superase un rango predefinido. También se visualizan los valores de referencia de cada una de las determinaciones, así como las preguntas y respuestas, diagnósticos y datos del paciente. De múltiples maneras aparecen los antecedentes, es decir, los resultados anteriores de una misma determinación, sean en planillas de trabajo, en la validación, en las consultas de informes. Puede consultar rápidamente las últimas veces que concurrió el paciente y cómo le dio el resultado de una determinación en su historia, inclusive graficado con histogramas. De múltiples y fáciles maneras se puede acceder a un paciente, con las primeras letras de su nombre, su DNI, su número de paciente, o también por cualquier parámetro y de manera instantánea. Hay aplicaciones que son de mucha ayuda, por ejemplo para controlar qué informes prometidos para el día de hoy aún no están listos. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver que de 32 pacientes prometidos, 4 no están listos, están incompletos o falta su validación. Además, uno puede ver qué análisis faltan y cuáles son esos pacientes. Las prácticas se pueden valorizar de múltiples maneras, en pesos, por NBU, por nomenclador nacional. Contempla la opción de facturación sin intervención del usuario de materiales descartables, actos bioquímicos, urgencias, copagos cada tantas prácticas, porcentajes de cobertura, bonos moderadores, IVA, medio IVA, mínimos por boleta, control de prácticas no permitidas, equivalencias a otros códigos de prestaciones de obra social, prácticas que requieren autorización, valores diferenciales para internados. En síntesis, permite todo tipo de contrato con las obras sociales, aun los más complejos. El detalle de las prestaciones valorizadas es muy sencillo de emitir y tiene muchas alternativas. Distintos formatos de facturación, distintas exportaciones para las obras sociales, en Excel, en PDF. Se contempla que se impriman otros códigos de prestaciones según el que utilice la obra social. MyLab distingue la fecha de recepción del paciente de la fecha de facturación. De esa manera, por ejemplo, es posible refacturar un paciente en un periodo posterior si, por ejemplo, fue debitado. Puede manejar las cuentas corrientes con las obras sociales, ver sus saldos, realizar estadísticas de cantidad de débitos. Múltiples formatos de planillas de trabajo con datos configurables por el usuario. Inclusión de resultados anteriores del paciente, diagnósticos y observaciones. Planillas especiales para bacteriología. El ingreso de resultados es a imagen y semejanza de las planillas de trabajo o por cada paciente. Dispone de controles y herramientas como por ejemplo resultados habituales probables, resultados por código, controles de delta check, comentarios extensos.
El diseño de fórmulas, es decir, el cálculo de una determinación en función de otras, tiene muchísimas posibilidades y versatilidad. La cantidad de decimales, incluir operadores algebraicos, exponencial, logaritmo. Un punto muy interesante es la posibilidad de que se calcule esa fórmula en tanto y en cuanto se cumpla tal condición. Por ejemplo, si su valor es menor o igual a tal resultado de tal otra determinación. Puede recepcionarse a un paciente con más de una obra social. También conocerse obras sociales suspendidas y desde cuándo. Se pueden ingresar pacientes solamente a los fines de ser facturados. Otro tema central es la posibilidad de prerecepcionar un paciente, es decir, ingresar todos sus datos de manera provisoria y cuando concurre en una segunda instancia para la extracción, con un par de enters ingresarlo para que aparezcan las planillas de trabajo y facturarlo. Al escribir la obra social se muestra información general adicional de requerimientos o para una práctica en particular. Los análisis pueden ser ingresados por su código numérico, por un código alfanumérico, por una rutina o conjunto de análisis, o buscados por una palabra dentro de la descripción del análisis. MyLab propone siempre las respuestas esperadas evitando ingresos innecesarios. Por ejemplo, al recepcionar un paciente, MyLab le propone el sexo a partir de su nombre. Puede asociar una imagen al paciente, sea una orden escaneada, una foto. Muy interesante. Es posible en MyLab ingresar un paciente con recetas de distintos médicos en un mismo ingreso. Luego se emiten automáticamente los respectivos informes y la facturación no se duplica. Cada vez las obras sociales restringen y auditan el consumo de análisis. Con MyLab es posible tener el control de las prácticas repetidas que realizan los pacientes y que superan el límite anual o mensual. Se puede optar entre mes calendario o corrido. El listado de caja, es decir, el ingreso y egreso del dinero, tiene distintas opciones y contralores. Se puede emitir por operador, por rango horario, sea un Excel o hacer una vista preliminar. Es interesante porque uno puede ver la forma de pago, efectivo, tarjeta, transferencia. Otro tema muy interesante, si hay importes que fueron modificados por algún operador, queda registrado quién y cuándo lo ha realizado, a los fines de hacer un contralor exacto de la caja. Muestras faltantes. De manera muy sencilla se indican las muestras que no han sido recibidas. A lo largo de MyLab hay múltiples listados y alertas al consultar o validar al respecto. Luego, cuando el paciente trae la muestra, aparece en la planilla de trabajo del día y se modifica automáticamente la fecha de entrega. Derivaciones. Luego de la recepción puede emitir el listado de pacientes a derivar por cada derivador y con muchísimas alternativas. Además, en base a la cantidad de análisis derivados y su valor, puede emitir el listado de lo que debería abonar a quien usted deriva. Otro tema interesante es que tiene herramientas para comparar lo que le abonan a usted con lo que usted abona al que le deriva y además la frecuencia y márgenes de ganancia. De esta manera podrá tomar decisiones. Estadística de pacientes. Se emiten estadísticas de los pacientes que han concurrido por día de la semana, por usuario, por mes, por análisis, por rango horario, con histogramas. Se puede conocer, entre otros muchos datos, la frecuencia de cada análisis, la cantidad de pacientes, los importes totales por obra social, total en efectivo,
la cantidad de análisis por paciente, la cantidad de pesos por paciente, todo a su vez desagregado por cada obra social y su incidencia en el porcentaje total. El propio usuario puede definir en los listados del sistema qué conceptos incluir, en qué orden y con qué tamaño de letra. Eso da muchísima versatilidad al sistema MyLab. También, por ejemplo, a los fines del informe, se puede elegir para cada parte del mismo qué tipo de letra, tamaño, cursiva, subrayada o inclusive su fuente. Puede conocer qué pacientes ha derivado cada médico y un resumen por médico con sus importes, promedios de análisis por pacientes, cantidad de pacientes y con muchas posibilidades de selección. Dispone de una aplicación para confeccionar nuevos presupuestos y buscar los anteriores, enviarlos por mail, imprimirlos en PDF y con muchísimas opciones. También tiene una agenda telefónica. Tiene como registrar el tema de rechazo de las muestras, es decir, las muestras que deben ser repetidas con opción de recitar a los pacientes, registrar su concurrencia y ver estadísticas de distintos tipos de causas de rechazo, útil para acreditaciones. También dispone de aplicaciones específicas de los pacientes que esperan ser llamados por el extraccionista. Puede registrar el retiro del informe, así como pagos pendientes, reintegros o recálculos del monto a pagar de la orden en base a autorizaciones denegadas o aceptadas. Las claves de acceso le permiten configurar quién puede acceder a cada uno de los programas. Además, queda almacenado en MyLab quién realizó cada proceso del paciente y contar con una completa y segura trazabilidad del mismo. Dispone de múltiples herramientas para hacer seguimientos y control de los pacientes que han dejado debiendo dinero u órdenes no autorizadas. Por ejemplo, desde la misma recepción de pacientes, automáticamente aparece al escribir el documento si el paciente tiene algún tipo de deuda y desde allí abonarla. También puede emitir listados de pacientes morosos de dinero o de la orden. Se puede configurar para que el informe no pueda ser impreso en tanto y en cuanto exista alguna deuda. También MyLab incluye reintegros al paciente, por ejemplo si pagó de más hasta que traiga la orden autorizada. Además se pueden registrar pagos parciales y distintas formas de pago. MyLab tiene un sistema de turnos en el cual el usuario define el rango horario y la frecuencia de los mismos. Al asignar un turno se puede escribir libremente o si se escribe el DNI aparecerán todos sus datos. Una cosa muy interesante es que se puede enviar de manera automática mails a los pacientes recordándoles su turno. Se visualiza la cantidad de turnos libres de días posteriores para, eventualmente, balancear la agenda. Hay herramientas para cuando el paciente ocupa más de un turno. Además del sistema de turnos, hay un sistema de turnos a domicilio independiente que solicita datos correspondientes de los domicilios y del extraccionista. Todos los datos del paciente pueden ser modificados y generan automáticamente los procesos esperados. Por ejemplo, si se modifica la obra social, puede generarse otro cálculo de coseguro, o si se agrega un análisis, se modifica la fecha de entrega. Todos los datos del paciente pueden ser modificados y generan automáticamente los procesos esperados. Por ejemplo, si se modifica la obra social, puede generarse otro cálculo de coseguro, o si se agrega un análisis, se modifica la fecha de entrega. Muchos programas lo ayudarán con su acreditación. Por ejemplo, dispone de un programa que evalúa su nivel de cumplimiento de fecha de entrega.
o un conjunto de programas relacionados con seguimientos de inconvenientes, acciones tomadas, resultados obtenidos. Desde MyLab puede emitir certificado de asistencia para presentar en un trabajo, imprimir en formato de código de barras el grupo IRH, además emitir un formulario de consentimiento para HIV. Es posible importar pacientes desde un Excel, útil por ejemplo para preocupacionales o medicina laboral. Tiene opción de agregar análisis o un mismo resultado a un conjunto de pacientes. También se pueden exportar resultados a un Excel. Dispone de un control de calidad interno de determinaciones con carta de control, resultados del mes, medias y sus desvíos estándar, con gráficos. Tiene todo un conjunto de programas para manejar sus insumos, sea su stock, su relación con el proveedor o control del consumo, desde el alcohol a reactivos específicos. Maneja pedidos al proveedor, recepción de los insumos pedidos, listados de faltantes, pendientes de entrega, próximos a vencer, ingreso y egreso de stock aún en unidades diferentes a las adquiridas y consultas de stock. Un tema interesante es que puede configurar el consumo teórico de cada determinación con muchas alternativas y compararlo con el consumo teórico y ver posibles diferencias. Nos dedicamos al desarrollo de interfaces con aparatos. En nuestra página web podrá observar que tenemos más de 40 equipos con interfaces. Por un lado, define la lista de determinaciones que realiza el aparato con sus equivalencias de códigos, decimales aceptados, tipos de muestra. Por otro lado, en el envío hacia el aparato puede seleccionar específicamente los pacientes y o determinaciones a enviar, entre otras opciones. Al recibir los resultados podrá realizar múltiples validaciones y dispone de herramientas para, eventualmente, modificar resultados que en el aparato aparecen de una manera y usted los informa de otra.